queremos agradecerles la presencia en estos jueves que estamos haciendo temáticos. El día de hoy teníamos, además de un panel de lujo, un tema que está bastante álgido, buena convocatoria, así que primero que nada presentar a nuestros panelistas. Es Felipe Muñoz, economista, subdirector del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Él intervendrá primero, después el profesor Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Paulina Acevedo, periodista y coordinadora del programa Ciudadanía e Interculturalidad. Y José Miguel Ahumada, cientista político, coordinador académico del Magíster en Desarrollo y Cooperación de la Universidad de Chile. Yo le pedí a Felipe que parta él a ver si nos puede hacer una introducción del concepto TPP, digamos, del qué es y qué límites tiene, un poco para después poder partir con el debate propiamente. TPP, el Acuerdo Transpacífico, nace como una iniciativa de integración en la cuenca del Pacífico a partir de un acuerdo que ya tenía Chile, que es el P4, donde Chile tiene acuerdos con Nueva Zelanda, Brunei y Singapur, y la intención de lograr un área de libre comercio en la región Asia-Pacífico. El acuerdo de la década del 2000 es la piedra angular sobre la cual se parte la negociación del TPP, cuando Estados Unidos tiene una decisión política de buscar, a partir de este acuerdo inicial, un foro de negociación para crear un área especial de libre comercio en la región del Asia-Pacífico. Ahí es cuando los países se sientan a negociar, liderados por Estados Unidos, pero poco a poco se empiezan a sumar los 12 signatarios que sería el TPP. Y esto es importante para situar en el contexto. El TPP no es un acuerdo que nace a partir de una política que se genera en la región, y de alguna manera sí continúa la lógica de los acuerdos comerciales que se han venido firmando en Asia-Pacífico, y particularmente los acuerdos que Chile había firmado durante muchos años y que continúa firmando. ¿Qué es lo especial y qué es lo particular del TPP? Y aquí hablar un poco del TPP original, donde estaba Estados Unidos. De una u otra manera, el TPP, este acuerdo, fue un intento por crear normas comerciales, de una manera poder homogeneizar el sistema normativo sobre el cual se desarrolla el comercio en el marco de un sistema multilateral que estaba en crisis. Esto es súper importante en las negociaciones a nivel multilateral, recuerdo que era la ronda de Doha en la OMC, llega a un punto muerto, un estancamiento, y la normativa internacional se estaba quedando atrás de lo que es hoy día el comercio. Estamos hablando de un sistema normativo que se creó en el año 94, donde no existía internet, no existía el comercio electrónico, la realidad del comercio era muy distinta. Entonces, las relaciones multilaterales se estancan y existe la necesidad de actualizar la normativa. Por otra parte, y hay que desconocer, está el crecimiento de China en la región, la aparición de China como un nuevo actor global, y de alguna manera Estados Unidos tiene la intención de crear normativas, de crear un sistema de reglas basado en su lógica de economía política, y esto es un poco el TPP, este original. Lo cual es interesante el estudio que hizo en la elección de Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton, porque los dos candidatos se opusieron al acuerdo en su minuto. Uno podría pensar que, sobre todo viviendo tan fuerte la administración Obama, Clinton no fuera tan contraria al acuerdo, pero también lo mostró. Y finalmente la elección de Trump hace que Estados Unidos se salga de este TPP original. Estados Unidos termina retirándose por lógica de economía política interna, y los países, los 11 países restantes decían, y aquí es muy importante la posición de Chile como un actor principal para tomar este trabajo, para no perderlo, y ahí es donde nace el CPTPP, que es el acuerdo que hoy día estamos debatiendo y que hoy día está en discusión en la Cámara. Es básicamente la continuación de este acuerdo original, pero sin Estados Unidos, y donde la salida de Estados Unidos permite relajar algunas normas, sobre todo en materia de propiedad intelectual, donde Estados Unidos ha sido particularmente agresivo y con sus salidas se pueden relajar. Pero básicamente eso es un acuerdo comercial, muy en la línea de los acuerdos que Chile ya ha firmado entre 11 economías de la región Asia-Pacífico. Eso es una introducción muy general, que ya para que podamos debatir y discutir. Estamos viviendo un tiempo en materia internacional
y de política comercial muy distinto a lo que estábamos habituados en Chile. Pensemos que Chile firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2004, China en 2006, y más allá de una pequeña oposición, prácticamente había un fast track con los... Es decir, se aprobaban con relativa facilidad. Y estamos hablando de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o con otra potencia como China. Y así ocurrió con prácticamente los más de 20 acuerdos comerciales que tiene Chile, que es donde basa fundamentalmente su comercio. Pero el TPP ha sido distinto. Y fue distinto cuando estaba Estados Unidos, a mi juicio lo que era geopolíticamente, establecer reglas del comercio para China, pero sin China, cuando Estados Unidos sí estaba liderando este acuerdo. Y muchos pensamos que al salirse Estados Unidos, esa cierta carga negativa, ideológica, iba a reducirse. De hecho, era tan transversal este TPP que la fórmula de TPP-11, como lo decía Felipe, fue aprobada por la expresidenta Bachelet y por su entonces canciller Heraldo Muñoz. Entonces no estamos hablando de un tema necesariamente de derechas o izquierdas. Y en mi caso yo creo que el TPP sí es positivo y sí genera beneficios para Chile. Después podremos seguir debatiendo esto, pero básicamente por las siguientes razones. Primero, que a pesar de que Chile tiene acuerdos bilaterales comerciales con los otros 10 países, sí establece beneficios adicionales en productos que hoy día no tenían acceso preferente, más de 3.000 productos que hoy día van a mejorar su acceso en países como Japón, Vietnam, Perú, Malasia. Por ejemplo, si usted está en el Maule y tiene que exportar miel de abeja, hoy día ese producto para exportarlo a Japón paga un arancel de alrededor del 25%. Y con el TPP en 8 años pasa a arancel cero, o sea, se reduce el costo para poder exportar. Y además, como decías tú, establece reglas comunes para un mercado de 500 millones de personas, pero más actualizadas. Hoy día el comercio está cambiando. No es necesariamente que se exporta la carne o el trigo, que es lo tradicional que uno imagina, sino que hoy día se utiliza el comercio electrónico, se exportan servicios me refiero desde servicios de personas que prestan en otro país, tecnología, etc. Y eso necesita actualizar también las normas del comercio, porque de lo contrario tenemos reglas pensadas para una economía del pasado y que no se hacen cargo de la economía del futuro. Y a mi modo de ver, el TPP también se hace cargo de eso y de una manera muy comprensiva, como ningún otro acuerdo. Y así establece también otros beneficios que yo creo que la oposición en definitiva del TPP, para dar la palabra y no robarle tiempo al resto, es más bien una oposición conceptual hacia una visión de desarrollo del mundo, más que las características particulares del acuerdo en específico, donde yo creo que es beneficioso para Chile, y muchas de las críticas que se han hecho al acuerdo, a mi modo de ver, no tienen mayor asidero. En este orden. Bueno, antes que todo, también agradecer la invitación. Me encanta poder estar debatiendo además en un lugar como este. Creo que es uno de los méritos de la discusión en torno al TPP, que ha abierto distintos espacios para que nos podamos convocar en algo que, como tú bien has dicho, puede ser técnico, pero lo demuestran también las evidencias, termina siendo un tema de debate público. Y es un tema de debate público, entre otras cosas, porque más allá de que efectivamente era necesario avanzar en regulaciones en algunos ámbitos que no lo estaban en el contexto de libre comercio, también es cierto que desde la perspectiva de derechos humanos hay toda una construcción para abordar lo que se ha definido la línea en torno a empresas y derechos humanos. Chile ha adoptado los principios rectores en esta materia, incluso en el gobierno anterior ha adoptado un plan nacional, uno de los primeros países de la región en adoptar un plan nacional sobre empresas y derechos humanos. Y en esos principios se establece, entre otras cosas, que los estados, cuando establecen acuerdos, entre ellos comerciales, deben salvaguardar las obligaciones anteriores que tienen en materia de derechos humanos. Y aquí hay un tema de fondo, porque una cosa es la necesidad de regular ámbitos que no puedan estarlo, y otra cosa es hacerlo por sobre los derechos humanos, que son obligaciones anteriores de los estados. Yo he oído hablar de comercio electrónico, pero no he oído hablar de los derechos del consumidor en este comercio que tiene este traspaso de fronteras, y eso no está en los tratados de libre comercio que se están debatiendo, no en las características que deben estar de acuerdo a los estándares internacionales, ¿no? Entonces, eso como por un primer punto.
Un segundo punto importante es que esto no solamente en Naciones Unidas ha causado preocupación desde la perspectiva de empresas y derechos humanos. Hoy día se discute, entre otras cosas, un tratado vinculante en torno allá a las industrias extractivas y otras empresas y sus impactos en derechos humanos. O sea, estamos diciendo que el aumento de la actividad comercial y sobre todo en un continente como esto, que sus commodities, es decir, sus bienes comunes puestos a vía extracción puestos en el comercio internacional, es uno de los principales problemas. Cuando en Chile hablamos de zonas de sacrificio o cuando hablamos finalmente del impacto que las empresas tienen en los distintos territorios, hablamos de eso. Incluso cuando uno habla de algunos de los productos que el TPP podría fortalecer, uno dice, bueno, ¿a quiénes y en qué nivel? ¿No? Porque la agroindustria hoy día está siendo otro de los elementos que está agudizando la crisis hídrica que hay en muchos territorios, ¿no? Entonces, y también incluso uno puede decir ese 0.2, que los pocos estudios que existen en torno al TPP hablan de crecimientos macroeconómicos a quienes terminan beneficiando en el país con la mayor desigualdad en el mundo. Entonces, creo que hay muchos temas que poner sobre la mesa y en mi caso les quiero poner ese enfoque en un país que además este año va a tener grandes discusiones. Va a hacerse la PEC, los 11 países que son parte del TPP son parte de la PEC, no solamente son parte de la PEC, 6 de ellos también están en la OCDE, y si podemos seguir, 3 de esos miembros son de la Alianza del Pacífico, 2 de ellos son del Grupo de los 7, o sea, no podemos decir que no hay otras instancias de multilateralidad donde se puede seguir creciendo en las relaciones entre estos países. ¿Cuál es el punto sensible de esto? Y creo que hay que remarcarlo también, y por qué Naciones Unidas en distintos relatores han empezado a advertir de los impactos que tiene este tipo de nuevos tratados, ¿verdad? Que avanzan a normar estas materias que no lo estaban, pero además que incorporan mecanismos de solución de controversia entre empresas y estados. Y allí Naciones Unidas, distintos relatores advierten, incluso en una carta que dirigieron específicamente a los que entonces eran 12 países, en que hacían ver una serie de preocupaciones, artículo por artículo, del TPP respecto de su posible afectación a derechos humanos. Esa carta, que tenía 19 páginas, fue respondida solamente por 10 de ellos en 4, o sea, un poco uno nota la relevancia que pueden tener para estos estados la salvaguarda de los derechos humanos respecto de las negociaciones que están sosteniendo. Este mecanismo de solución de controversias entre empresas y Estado viene siendo estudiado por distintas organizaciones a nivel internacional, precisamente por su impacto. Uno de los últimos estudios de abril de 2019 habla de 267 casos de demandas de empresas hacia Estados. Esto, que es una cifra, si la llevamos a cuántos de estos casos afectan a la región, hablamos de un 28%. Es decir, esta región es una de las regiones que bajo estos nuevos mecanismos, ¿verdad?, empieza a presentar más demanda. Si uno comienza a ver cuáles son los rubros que están principales tras estas demandas de empresa-Estado, vemos que el 24% de ellos corresponden a extracción petrolera, a gas y minería. Si nos quedamos con este último, Chile, por cierto, es un país minero. De hecho, acaba de modernizar su tratado con Canadá, que incorpora estos mecanismos. Perdón, y uno debe preguntarse por qué, por ejemplo, a lo controversial del proyecto Pascualama, Nueva Unión, que va a ser el proyecto minero más grande de Sudamérica, estaba hace 2 años proyectando su ingreso a su estudio de impacto ambiental, y de pronto aceleró la máquina, porque hoy día tiene nuevos marcos que, entre otras cosas, le permiten enfrentar las posibles oposiciones desde los territorios a través de los mecanismos que estos tratados le dan. Entonces, tenemos un problema que ya no es solamente de comercio, sino de qué formas de comercio. Y tenemos un problema que no es mayor, porque yo les dije que tenemos 3 discusiones relevantes. Una tiene que ver con la PEC, otra tiene que ver con la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, ¿verdad? Y allí el cambio climático es el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, pensar también en cuáles son los tipos y modelos de desarrollo
con los que queremos crecer, estos modelos que finalmente, más allá del libre comercio, sus marcos, tratados y demás, han terminado generando en la década de los 90 gases de efecto invernadero que nos tienen en la situación en la que estamos, y el modelo extractivo que hoy día nos tiene básicamente por la tensión que genera la necesidad de energía para el desarrollo, sigue nuestro camino hacia el exterminio, ¿no? Finalmente, solamente para concluir, este es un país, y me agrada ser la mujer, la única mujer que representa el género en esta mesa. Va a haber también en octubre es la cumbre de mujeres convocada por CEPAL, por Naciones Unidas, y enfrentar la desigualdad, ya no solamente de una mirada de pobreza, sino que enfrentar la desigualdad desde una mirada del acceso entre hombres y mujeres, del acceso también entre diferentes culturas, porque hay que señalar, el TPP nunca ha sido consultado, por ejemplo, con los pueblos indígenas, cuando los dos últimos informes específicos, ya no los informes anuales, específicos, con las preocupaciones principales de la relatora de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, habla del impacto del régimen de inversiones sobre los pueblos indígenas en lo general, porque hay una simetría en el impacto de la globalización económica, porque en sus territorios se aprueban los proyectos sin su consulta, y el de 2016 sobre el impacto específico de los TLC y de los tratados bilaterales de inversión. Entonces, necesitamos ampliar la mirada y necesitamos darnos cuenta que esto no es un tema técnico, estos son marcos, y los marcos, de la misma manera que en la Constitución se habló de una cancha, ¿verdad?, para que los que siguieran pudieran seguir actuando más o menos del mismo modo. Lo que tenemos son tratados que hacen que los que se integren, sean como sean, pequeños o grandes, sigan más o menos las mismas reglas del juego, con tribunales propios, y ese es el principal riesgo. La pregunta de este foro es: TPP-11, si es beneficioso para el país. ¿Cuáles son los criterios que nosotros podríamos tomar para poder evaluar si un acuerdo de libre comercio es beneficioso o no para nuestro país? Tradicionalmente han sido económicos, me voy a centrar en esto. Han sido 4, básicamente, si uno lee los documentos de la IRECON, no solamente los de este gobierno, sino, como bien decía también Jorge, los de los gobiernos anteriores. El primero es si estos acuerdos de libre comercio permiten ampliar las exportaciones de lo que ya tenemos. O sea, si permiten ampliar las exportaciones en recursos naturales, en aquellas áreas en las cuales nosotros tenemos ventajas comparativas. La segunda es si estos tratados de libre comercio, incluido el TPP, permiten diversificar las exportaciones. No solamente exportando aquello lo que ya tenemos, sino escalando en la cadena de valor, exportando otro tipo de bienes, más intención, conocimiento, y no anclado en industria extractiva. El tercer punto es si permite la entrada de capitales. Si estos acuerdos de libre comercio permiten de que Chile pueda acumular más capital, tener acceso a inversiones extranjeras que permitan invertir en nuestro país, generar más empleo, etcétera, etcétera. Y el cuarto es si estos acuerdos de libre comercio permiten de que aquella inversión extranjera no solamente inviertan, sino que permitan generar encadenamientos productivos en el tejido local, si permiten generar transferencia tecnológica, y si permiten incluir a empresas nacionales en la producción para poder así integrar a la industria nacional en el mercado global. Estos son los 4 elementos que tradicionalmente se han utilizado para evaluar un acuerdo de libre comercio. En lo relativo a exportaciones de lo que ya tenemos y aumento de la inversión extranjera, podemos decir que son variables que permiten aumentar el crecimiento económico a partir de lo que ya tenemos. Los otros 2 elementos, la diversificación exportadora y la formación de encadenamientos productivos y procesos de transferencia tecnológica, son 2 elementos que colaboran ya no solamente con el crecimiento económico, sino con el desarrollo económico, con generar otro tipo de productos, con generar bienes más intensivos en conocimiento, con permitir de que Chile no siga únicamente exportando recursos naturales, sino que permita escalar en la cadena de valor. Estos son tradicionalmente los 4, 2 que están relacionados al crecimiento económico y los otros 2 en el desarrollo económico. Si estamos de acuerdo, y yo creo que en principio estaríamos de acuerdo con esto, si estamos de acuerdo con esto, ¿pasa o no el TPP, el test de la blancura en esta relación? Yo creo que no, y es lo que voy a intentar defender ahora. Veamos. Primero, en lo relativo a las exportaciones. Es verdad que el tratado, el TPP lo permite, por ejemplo, que 3.000 productos, 3.000 líneas arancelarias entren con mejores condiciones a ciertos mercados de los países que son miembros del TPP-11. En ese sentido, permite de que podamos exportar, en principio, podamos exportar más en aquello lo que ya estamos exportando. Esto es básicamente carne, salmón, bovino, cítrico, etcétera, etcétera.
Segundo, estos tratados, este TPP también permite que tengamos mayores mercados, que podamos seguir exportando más, que tengamos mayor acceso a estos nuevos mercados en aquello en lo que ya somos competitivos. Sin embargo, yo creo que estas exportaciones, y yo creo que esto ya está claro en la literatura, son marginales. Y bien sabemos de que ya hay acuerdos de libre comercio con todo y cada uno de los mercados que son miembros del TPP. Por lo tanto, en principio debería ser marginal en relación al total de lo que estamos exportando, esta ventaja respecto a los 3.000 productos. Respecto al tema de la entrada de nuevos capitales, el capítulo 9 de inversiones lo que hace es homogeneizar las reglas sobre las cuales nosotros regulamos la inversión extranjera. Y por supuesto, en principio, esta inversión extranjera, si tienen nuevas normas, si tienen reglas más homogéneas, permitiría generar incentivos para que entren nuevos capitales a la región. Eso en estricto rigor es completamente correcto. Podría haber más inversión extranjera en nuestro tejido productivo. Yo creo que esas son dos principales virtudes que podría tener el TPP para poder aumentar las exportaciones en lo que ya tenemos y recibir capital extranjero en aquello en lo que ya somos competitivos. Ahora bien, en la área de desarrollo productivo, en el área de desarrollo tecnológico, en el área de diversificación de lo que ya estamos produciendo, permite el TPP escalar en la cadena productiva, y ahí es donde yo creo que tenemos problemas. Yo creo que tenemos problemas porque si algo ya sabemos es de que la estructura exportadora chilena, y esto es parte de la literatura, está enfocada en los recursos naturales. Alrededor del 70% de lo que estamos exportando es recursos naturales o recursos intensivos en recursos naturales. No solamente eso, sino que de acuerdo al último artículo de Ricardo French Davis y Álvaro Díaz que publicaron en la CEPAL este año, este patrón exportador tiene rendimientos decrecientes. Las tasas de crecimiento de las exportaciones en esta área intensiva en recursos naturales tiende a decrecer a lo largo del tiempo. Por lo tanto, este motor de crecimiento económico no está generando ya el mismo dinamismo que generó en los 90. Eso puede explicar, entre otras cosas, por qué ya no tenemos el boom de crecimiento económico que tuvimos en los 90 y hoy día estamos básicamente estancados en términos económicos, por lo menos en términos de la materia exportadora. Colabora el TPP en permitir escalar en esa cadena productiva. Si algo también sabemos en la literatura es de que cuando uno se especializa en aquello en lo que el mercado dice que hay que especializarse, en aquello donde tenemos ventajas comparativas, las economías tienden a estancarse en estas ventajas comparativas. Hay un conjunto no solamente de fallas de mercado, sino que hay un patrón de especialización en esta área que hace más difícil de que los empresarios puedan diversificarse a áreas, en este caso más intensivas en conocimiento. Eso requiere varias cosas. Si sabemos que el mercado, después de 40 años de inserción en el mercado, en la economía global, no está generando esta diversificación exportadora, lo que hemos aprendido de la experiencia es de que el Estado tiene un rol bastante importante en colaborar con esa diversificación exportadora. Veamos los casos que han sido exitosos en diversificar las exportaciones. Si vemos a lo largo del siglo XX, tenemos básicamente Alemania, Japón, Corea del Sur, Finlandia, Taiwán, etc. Lo que tienen en común gran parte de estos países es de que cuando comenzaron su diversificación exportadora, el Estado tuvo un rol fundamental a la hora de generar políticas industriales que permitiera esta diversificación exportadora. Subsidio a las exportaciones, impuestos escalonados a las exportaciones, colaborar con que el Estado pueda tener un rol fundamental a la hora de agregar valor a las exportaciones en áreas más intensivas en recursos, más intensivas en conocimiento. Si algo tiene el TPP, al igual que todo el resto de los tratados de libre comercio, es de que pone límite a que el Estado pueda hacer uso de ese tipo de políticas. Por lo menos el subsidio a las exportaciones, que es algo que tradicionalmente ha sido utilizado por Corea del Sur, por Finlandia, China, qué decir, ese tipo de políticas están restringidas en el TPP, y no solamente en el TPP, sino en todos los tratados de libre comercio anteriores. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un primer elemento que a mí me genera ruido respecto a la capacidad que tiene el TPP para no solamente seguir creciendo económicamente, sino avanzar hacia el desarrollo económico. Ese es el primer punto respecto a la limitación que tiene estos acuerdos, no solamente el TPP, en impedir el uso por parte del Estado de políticas de promoción de exportaciones. El segundo punto, relativo a la capacidad que tiene la inversión extranjera de generar encadenamientos productivos y transferencia tecnológica, es otra de las áreas bien problemáticas que tienen no solamente, insisto, el TPP, sino el resto de los acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, en el área de inversión extranjera, el TPP, junto con el resto de los acuerdos de libre comercio, lo que hace es impedir de que el Estado pueda hacer políticas que tradicionalmente han sido utilizadas por los países que le acabo de nombrar para poder hacer de que la inversión extranjera pueda generar encadenamientos productivos y transferencia tecnológica. Por de pronto, en áreas como contenido doméstico, transferencia tecnológica, regulaciones nacionales pro desarrollo en relación a la inversión extranjera quedan virtualmente prohibidas. O sea que el Estado pueda demandar que una inversión extranjera, para poder entrar al territorio
tenga que transferir tecnología o demandar contenido local a la producción están restringidas en este tipo de acuerdos. Ojo que estos fueron medidas que utilizaron varios países. Huawei es un ejemplo claro de cómo este tipo de políticas permitió generar una industria competitiva en la feria internacional. Por lo tanto, en el primer punto, diversificación exportadora, restringe el espacio para que el Estado pueda hacer uso de políticas industriales. En el plano de la inversión extranjera, restringe el uso para que el Estado pueda hacer políticas de desarrollo y políticas industriales en pos de transferir tecnología y demandar contenido local a nuestra producción. Dos elementos que han sido claves para el despegue económico de las naciones de los que tenemos, por lo menos de los casos exitosos de desarrollo económico. En este sentido, yo creo que tenemos dos puntos. Que en el área de crecimiento económico, el TPP genera ventajas, a mi modo de ver, marginales en áreas que ya están teniendo rendimientos decrecientes. O sea, permite aumentar las exportaciones en sectores económicos que, tal como dice French Davis y Álvaro Díaz y otra serie de economistas, está generando rendimientos decrecientes y que ya no nos va a dar el tipo de crecimiento que tuvimos en los 90. Y el segundo punto, que en el área, para mí, mover más importante que el desarrollo económico, le pone límites para que el Estado pueda hacer uso de políticas industriales que han sido utilizadas por el resto de los países que han logrado reducir las brechas productivas e ingresos con el mundo desarrollado. Si esto es correcto, el TPP, por un lado, marginalmente genera beneficios en las exportaciones que están generando rendimientos decrecientes, y por otro lado, a mi modo de ver, pone serios límites, no solamente el TPP, para el uso de políticas industriales para que Chile pueda avanzar al desarrollo. Y termino con un punto. El TPP, y tal como decía mi colega Felipe, es parte de una serie de acuerdos de libre comercio que Chile ha firmado a lo largo del tiempo. Pero esta serie de acuerdos de libre comercio ha logrado aumentar las exportaciones, qué duda cabe, pero ha restringido una serie de políticas que han sido fundamentales para que Chile mismo pueda diversificar las exportaciones. Ejemplo, el reintegro simplificado de exportaciones, que fue implementado durante la dictadura, probablemente la única política económica interesante que se implementó durante ese régimen. Ese tipo de políticas quedó básicamente eliminado con la OMC. Políticas como controles de capitales, que fueron fundamentales para generar un orden macroeconómico estable durante los 90, quedaron virtualmente eliminados, también con el Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que llama la atención, que se decía respecto a por qué es tan llamativo el TPP, es porque el TPP, al igual que el resto de los acuerdos de libre comercio, pone serios límites, a mi modo de ver, para que Chile siga no solamente exportando lo que ya tenemos, sino diversificar nuestras exportaciones y generar un orden económico o una matriz productiva que pueda generar la riqueza en forma sostenible para hacer políticas sociales que hoy día Chile urgentemente necesita. Yo creo que termino con eso para después dar el espacio a imaginar la discusión. Muchas gracias, me toca la primera ronda de réplicas. Agradezco mucho el TPP y el debate que ha generado el TPP porque nos permite repensar el modelo de desarrollo que tenemos y repensar lo que hemos hecho hasta hoy día. También me alegra mucho el valor que le dan al acuerdo, y aquí un poco siguiendo lo que dice José Miguel y otras críticas han venido al TPP. Me encantaría que el TPP pudiera hacer todas las cosas que hizo. El TPP y los acuerdos comerciales son acuerdos, son simplemente marcos regulatorios para el comercio, y deben ser entendidos como ello, como un acuerdo que permite el intercambio y que regula el intercambio comercial entre los países. La parte de inversión ahí coincido mucho más con José Miguel, pero quiero partir por la parte comercial. Efectivamente, José Miguel dice que el TPP nos abre oportunidades para muchos productos para aumentar las exportaciones de lo que ya estamos exportando, y también abre la oportunidad para diversificar la exportación. Y aquí, y esto es lo importante de este debate, a mi gusto, hemos podido sentarnos a repensar por qué no hemos diversificado la exportación. Y probablemente uno de los problemas más grandes ha sido justamente pensar que los acuerdos por sí solos generan todo. El TPP para algunos es una caja de Pandora que va a traer la maldición y las pestes al país, para otros es una cosa como idílica que va a traer el desarrollo, ni una ni otra. El TPP es simplemente un acuerdo comercial que genera muchas oportunidades, coincido con Jorge que es beneficioso para el país, y coincido con José Miguel en el sentido que tenemos que ser capaces de entender cómo podemos producir para utilizar estas oportunidades. Hoy el TPP, por ejemplo, genera acumulación de origen, genera la posibilidad de generar encadenamientos productivos con otros países de la región y fuera de la región. Pero el acuerdo, el TPP, el TLC con Estados Unidos y otros, no generan más allá que la oportunidad de poder utilizar esto. Para poder hacer uso de estos beneficios, es necesario, y aquí dos cosas muy importantes. Primero, y tomo lo que dice José Miguel, un Estado capaz de mover la matriz productiva. Un Estado que se la juegue
por realizar políticas productivas en pos de una diversificación, en pos de escalar en la cadena de valor. Y José Miguel dice que el TPP limita la acción del Estado, sí, como cualquier acuerdo internacional limita la capacidad del Estado. Un acuerdo en derechos humanos limita la capacidad del genocidio, un acuerdo en medio ambiente limita la capacidad de contaminar. Entonces buscamos acuerdos internacionales justamente para eso, para limitar muchas veces gran parte de algunas capacidades, por decirlo de alguna manera, de los Estados. Nos obligamos a ciertas cosas, y en materia comercial también lo hacemos. Pero mantiene un espacio gigantesco de política que Chile no ha utilizado. Y Chile no ha utilizado por una ideología neoliberal que está muy arraigada dentro del aparato gubernamental, pero que están las oportunidades ahí. O sea, el TPP y los acuerdos comerciales no limitan, o no, más bien dicho, no eliminan las posibilidades de desarrollo productivo. Limitan, generan ciertos marcos, sin lugar a dudas, pero existe un espacio muy grande que el país no ha sido capaz de utilizar. Y por eso me alegra mucho el TPP y el debate que ha generado, porque de nuevo nos obliga a repensar, bueno, estos espacios que tenemos, que existen, ¿por qué no los hemos utilizado? ¿Por qué Corfo nos genera proyectos más grandes de desarrollo? ¿Por qué la Fundación Chile, el gran, y aquí tomo un poco algo de José Miguel, ¿por qué el gran proyecto de la Fundación Chile, que es el Salmón, fue en dictadura? ¿Por qué a partir de la democracia la Fundación Chile, básicamente una cosa irrelevante, que genera un par de papers y que nadie lee? ¿Por qué no hemos sido capaces de nuevamente generar alianzas productivas entre el Estado y la academia? Y voy a pasar a la segunda parte, que me gustaría también que el resto pudiera a ver cómo va el debate por ahí. ¿Qué pasa con nuestra clase empresarial? Porque finalmente los acuerdos permiten que el sector empresarial genere mayores oportunidades, genere más comercio. Y aquí tenemos una clase empresarial acomodada, una clase empresarial rentista, que está súper cómoda vendiendo celulosa, súper cómoda vendiendo cobre, súper cómoda vendiendo berries, y que cuando le dicen, oye, pero invierte para producción de, no sé, mermelada, cosas súper básicas, ¿para qué? Le agarro los berries, los mando en una cajita a China y estoy feliz. Y es donde viene, por una parte, la falta de capacidad empresarial en Chile, la ausencia de un sistema empresarial trumpeteriano que realmente aporte al desarrollo del país más allá que a la creación de ganancias, y un Estado que sea capaz de mover eso también. Yo creo que eso sí es muy importante. Y a partir de los acuerdos comerciales, a partir de una política de desarrollo que ha tenido el país, que yo creo que es muy beneficiosa y que debemos realmente poner en perspectiva lo que ha generado esta política de acuerdos. Muchas veces pensamos, sí, estamos exportando o exportando commodities, cosas así, pero la política de acuerdos comerciales no es solamente la exportación, también es la importación. Alguna vez lo dijo el presidente Lago. O sea, la política de acuerdos comerciales ha permitido, por ejemplo, que la pobreza sea más digna. ¿En qué sentido? Hoy día la compra de electrodomésticos, la compra de equipamiento, muchas cosas han bajado de precio gracias a esto. Eso es un tema que hay que tomar en consideración. O sea, es parte de la política comercial. Y el consumo es parte finalmente, no es todo, pero es parte del desarrollo, y esto ha permitido también el crecimiento de eso. Así que quisiera dejar eso por ahí para dar algunos elementos al debate. Bueno, muchos temas para conversar y debatir, y yo creo que la idea es ir marcando también contrapunto con algunas de las afirmaciones. Primero, coincido totalmente con Felipe, no le podemos pedir al TPP que solucione todos los problemas y desafíos que tiene una economía. Si finalmente estos acuerdos lo que buscan es facilitar la cancha, emparejarla, generar reglas comunes, pero no van a solucionar los problemas estructurales que tiene una economía o los desafíos que tiene una economía, porque eso sería muy pretencioso para un simple acuerdo comercial, por muy comprensivo que sea. Lo segundo es ver a dónde están las oportunidades de Chile hoy día. Y las oportunidades de Chile hoy día están en el Asia-Pacífico. Si nosotros vemos la última década del país, más del 50% de nuestro comercio va a esa zona. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir, es positivo tender a tener reglas más claras, más modernas, más comunes, más simples para nuestros emprendedores, para nuestros exportadores y para nuestros inversionistas. Yo pienso que la respuesta es sí, porque el centro de gravedad de Chile hoy día ya no es América del Norte, es el Asia-Pacífico. Muy influido por China, por cierto, más del 30% o alrededor del 30% de nuestras exportaciones, más del 30% van hacia China, pero también hay oportunidades, uno las va viendo en Vietnam, en Malasia, en el mismo Japón, etc. Quiero referirme al tema famoso de inversionista-Estado o posible demanda inversionista-Estado. El mecanismo de solución de controversias que tiene el TPP no cambia el estándar del mecanismo de solución de controversias que ya tiene Chile en distintos acuerdos comerciales. Y de hecho expresamente dice ese texto del TPP que los estados se reservan el derecho para
ajustar sus políticas, adoptar las medidas, modificar las distintas medidas de acuerdo a sus propias políticas públicas. Por lo tanto, de que una multinacional va a decir cómo tenemos que dictar las leyes, desde mi punto de vista, eso es más bien un mito o una noticia falsa. Y también otro debate, siempre hablamos del tema inversionista Estado pensando en empresas que vienen a Chile. ¿Y por qué no nos planteamos cómo proteger de mejor manera las inversiones chilenas, que es un país pequeño, 18 millones versus un mercado de 500 millones, cómo protegemos mejor las inversiones chilenas en el extranjero? No solamente pensar qué es lo que el extranjero va a hacer en Chile, sino cómo protegemos de mejor manera la salida de nuestras inversiones a otros países. Yo quiero discrepar totalmente con el tema de la transferencia tecnológica. Creo que un país obligue, que hoy día es un motivo de negociación en la guerra comercial, a que se transfiera forzadamente la tecnología de una empresa, yo por lo menos no comparto esa exigencia, y creo que el ejemplo de China, que es una escala de 1.400 millones de personas, es difícil de comparar con países como Chile, que tienen solo 18 millones. ¿Por qué? Porque yo como empresa chilena, si tengo una tecnología en la cual he invertido, no quiero ir a otro país que me obliguen, por ejemplo, a tener un socio local a cual transferirle mi conocimiento, mi tecnología y mi esfuerzo. ¿Por qué? Yo quiero reglas claras, quiero competir con la igualdad de condiciones, etc. Hay otros temas también que me parecen muy interesantes. El TPP tiene un capítulo de apoyo a las pymes. Insisto, no es que un texto legal que diga vamos a apoyar a las pymes significa que todas las pymes de un día para otro van a ser productivas, van a exportar, van a ser competitivas. Hay otros desafíos. Pero también nosotros tenemos que pensar en la internacionalización de nuestra empresa, y vuelvo al punto inicial, no solamente las grandes empresas que están en los mercados extranjeros, sino también cómo medianas y pequeñas empresas, sobre todo las medianas, pueden internacionalizarse. Cómo en vez de mirar un mercado de 18 millones, pueden mirar otros mercados, pueden generar economías de escala, pueden crecer en definitiva, y me parece positivo el capítulo de pymes que tiene el propio TPP. Y, bueno, hay muchos puntos, pero veamos lo que ha ido pasando también en diversificación, que todavía sigue siendo lenta. Alrededor del 80% de lo que nosotros exportamos a China es cobre, pero ya vemos que el vino está entrando a nuevos mercados, lo que está ocurriendo con la fruta, la cereza, el arándano. Entonces, sin ser autocomplacientes, no seamos tampoco tan pesimistas de que no estamos logrando introducir nuestros productos. Está bien, algunos tienen no el valor agregado que uno quisiera, pero sí estamos entrando a otros mercados. Y finalmente, una definición como país. Chile, en los años 80, comenzó a abrirse unilateralmente cuando comenzó a bajar sus aranceles. Digo unilateralmente porque no era en una negociación con otro país, sino que una decisión propia. Y en los 90 comienza el proceso de negociaciones comerciales, y el comercio para Chile ha representado cerca del 60% de nuestro crecimiento económico, e insisto, nosotros somos una economía mediana o pequeña, y el mejor negocio para nosotros es estar abiertos al mundo, es abrazar la apertura comercial, que ha sido una política transversal del Estado, lo que no significa que uno no pueda plantearla, analizarla, cuestionarla, pedir mayor participación de la sociedad civil. Pero claramente el gran debate, a mi juicio, aquí es: nosotros queremos jugarnos por una política comercial abierta, queremos jugarnos por ir a conquistar otros mercados, o queremos más bien cerrarnos o poner mayores restricciones a la participación de los mercados, tanto quienes vienen a Chile como los que salen de nuestro país. Muchas gracias. Varios temas. Bueno, pareciera, no sé si les parece a ustedes, que habláramos de dos mundos distintos. Yo voy a seguir hablando desde el mundo de los derechos humanos, sobre todo porque en este minuto en Nueva York los estados están reunidos en un foro político de alto nivel discutiendo sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en esa línea me voy a mantener. Yo escuchaba China, nuestros mercados están, entonces yo veo cómo se va a lograr una congruencia entre los compromisos, ya no con los derechos humanos, se los pongo en otro plano, los compromisos de reducción de emisiones, ¿verdad?, en el contexto del enfrentamiento al calentamiento global. Chile ha ido poniendo distintas reducciones comprometidas, y que si nosotros incentivamos el transporte marítimo, de hecho, es uno de los grandes contribuyentes a los gases de efecto invernadero.
no nos olvidemos, o sea, cuando hablamos de comercio electrónico o del intercambio de mercancías de un punto del planeta al otro, estamos hablando de generación de gases de efecto invernadero. Entonces, y ahí voy a los mecanismos de solución de controversia, cuando la presión va a seguir instando a que los estados adelanten sus reducciones de emisiones, ¿verdad? Y que lleguemos a niveles cero, ¿cómo se van a comportar esas empresas que están invirtiendo y que tienen inversiones aquí que no solamente esperan ser garantizadas, sino que sobre la base de estos tratados, además, sus expectativas de inversión, lo dice el TPP, deben ser garantizadas y cuentan con estos mecanismos, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba además de la solución de controversia y cuáles son aquellos rubros y ámbitos, tenían que ver también con una tendencia que muestra el CIADI y la evaluación de este tipo de mecanismos, que es verdad que está en el otro, está en el TLC con Estados Unidos, de hecho, entonces no es que los cambie, sino que los amplía también a otros países, y sabemos que cada negociación va a ir adquiriendo también estos mecanismos otras características. Pensemos que en este momento Chile está negociando un acuerdo con la Unión Europea, 28 países por tanto, donde también están estos mecanismos. Es más, gran parte de las cláusulas suspendidas, y reforcemos eso, suspendidas, no eliminadas del TPP, están en las negociaciones con la Unión Europea. Por ejemplo, las patentes en el caso de los medicamentos, porque allí también la industria farmacéutica es, tiene gran interés de inversión en nuestro continente. Están pidiendo los mismos 12 años, según lo que dicen algunas filtraciones de esas negociaciones. Pero eso solamente para que sigamos pensando, porque yo los escucho hablar, de verdad que los sigo, porque no hemos tenido que leer el tratado, primero los subcapítulos y luego ir a algunas partes de los anexos, y es como si el mundo del libre comercio fuera por un lado, con una formulación, y el mundo de las restantes obligaciones de los estados fueran por otro, y no hay peso. Y tú ponías otro punto que también ha sido muy debatido, que tiene que ver con esta límite a la soberanía nacional de los tratados de libre comercio, y que se ha tratado de empatar con los tratados de derechos humanos. Y eso es algo inadmisible, ¿no? Porque no podemos pensar que es lo mismo que nosotros como Estado nos comprometamos a través de tratados de derechos humanos, ¿verdad?, a limitar lo extorsional. La Constitución lo dice, el límite al actuar del Estado son los derechos humanos que están en los tratados ratificados y vigentes. Una cosa es que los Estados estemos restringido a no violar los derechos humanos que globalmente nos hemos comprometido como Estados para evitar, entre otras cosas, el genocidio, como tú decías, pero también los grandes genocidios de la actualidad. Y otra cosa es que nosotros nos limitemos en torno a el libre comercio, ¿no? A mí me llama la preocupación, por ejemplo, que el Tratado de Escazú no se haya firmado, precisamente por los mecanismos de solución de controversia que este tratado tenía. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se mencionaba la Corte Penal Internacional, y en ese momento estábamos con un diferendo con Bolivia. Entonces, una discusión política pesó más que tuviéramos nosotros, los ciudadanos, con todas las consecuencias que estamos teniendo hoy día, producto de ciertas y determinadas inversiones en territorio, mayor acceso a la información en materias ambientales, mayor acceso a la justicia en materias ambientales, protección para los defensores ambientales en un país donde comienzan a haber asesinatos, sicariato empresarial, como los han llamado en otros países, y eso todo es parte de cómo las inversiones entran a imponerse. Entonces, es como un techo y un suelo. No quiero decir cuál es el techo y cuál es el suelo, pongámoslos en forma horizontal, ¿verdad? Pero pareciera que estuviéramos hablando de otros extremos. Y yo creo que la necesidad de generar un diálogo en donde hablemos desde desarrollo, pero ¿qué entendemos por desarrollo? Los pueblos indígenas tienen, de acuerdo al convenio 169 ratificado y vigente desde 1990 en el país, derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo. Sin embargo, los dos informes, como decía la relatora, dicen que su derecho al desarrollo no es respetado. Además, los proyectos son impuestos en sus territorios sin su consulta. Y los fallos de la Corte Interamericana establecen además que cuando el impacto es grave, no solo precede la consulta, sino el consentimiento de estos pueblos. Y cuando los pueblos indígenas deben ser reasentados producto de un proyecto de inversión, que el Banco Mundial dice genera 10 millones de
reemplazado las grandes construcciones, las centrales hidroeléctricas de las que hoy día se dice son energías limpias, pero que también tienen sus impactos. El desarrollo tiene múltiples impactos que no son dimensionados en estas negociaciones. Y por eso es que es tan importante otra cosa que los principios rectores dicen, que para salvaguardar las obligaciones anteriores que se tienen con los derechos humanos, este tipo de tratados tienen que tener informes de impacto, ¿no? Y eso es lo que no ha habido hasta ahora en ninguno de los tratados que Chile ha negociado, ratificado y suscrito. Y eso es grave, eso es muy grave. Y el Estado chileno no puede decir que desconoce esto. Primero, porque ha suscrito los principios rectores, y primero porque además es precursor en tener un plan nacional en empresas y derechos humanos. Sino que además de eso, estos impactos, medición de impacto, lo están habiendo en el acuerdo de la Unión Europea, la modernización del acuerdo de la Unión Europea con Chile. La Unión Europea tiene, como dicen los principios rectores para la evaluación de impacto de tratados de libre comercio de Naciones Unidas, una metodología, tiene indicadores de derechos humanos, hace una medición antes de formalizar negociaciones, durante las negociaciones y con posterioridad a la entrada en vigor del tratado, ¿no? Entonces, Chile por un lado negocia con estos otros 10 países con precarias condiciones en cuanto a la información disponible, en cuanto a la medición de impacto. Es más, como no son traspasables las responsabilidades entre los estados, más allá de que estemos tratando un mismo tratado, aunque la Unión Europea haga medición de impacto, Chile sigue estando sin hacerla, ¿no? Y tiene allí el mejor de los ejemplos de cómo debería tramitar, negociar cada uno de los acuerdos. Y por último, una cosa que es importante mencionar, porque tú decías, claro, estamos pensando solamente en las empresas que invierten, y por eso digo, la tendencia muestra que las principales empresas inversoras son las empresas que más demandan, pero al margen de eso, lo que tú decías, no estamos considerando que también las empresas chilenas pueden demandar a estados de los países que están siendo parte del acuerdo. Eso es lo que trata de señalar. Sí, claro. ¿Cuáles son esas inversiones? ¿Cuál es el impacto de una demanda de una minera por la no aprobación de un estudio de impacto ambiental, o porque a Chile se le ocurrió aumentar su nivel de compromiso y afectaba sus expectativas respecto de lo que puede hacer una empresa agroexportadora en un país como Chile? Por poner solamente un ejemplo, ¿no? Estoy solamente haciendo. Pero además hay otra cosa. Estos tratados no han abordado la responsabilidad extraterritorial que tienen los estados. Y eso ya no tiene que ver con estos mecanismos de solución de controversia, sino que el Estado chileno es responsable de la afectación y violación a derechos humanos que tienen sus empresas fuera de sus fronteras. Y eso no está recogido, y es un estándar internacional también de derechos humanos. De hecho, se acaba de presentar un informe recientemente, hace un mes atrás, en donde se daba cuenta de empresas como Abastible, ¿verdad? Y el trato que tienen en Perú, digamos, ¿no? Y precisamente Abastible y empresas del retail. Entonces, yo siento que avanzamos en el fondo, no es ni siquiera facilitar el comercio, regular el comercio, como ustedes dicen, pero sin incorporar una dimensión que hoy día no solamente es necesaria, es la dimensión que la mayoría, siento yo, si esto se sometiera a un plebiscito, el TPP está sometido a un plebiscito, voten, plebiscito tpp.cl, si esto fuera sometido a un plebiscito como el TLC entre Estados Unidos y Costa Rica, es decir, efectivamente viéramos que esto es un tema que debe tener una discusión pública amplia y que su decisión, porque el derecho humano a la participación es el derecho que tenemos todos los ciudadanos a participar de los asuntos de interés general. Y de lo que estaban dando cuenta estos nuevos tratados que abarcan nuevas materias es que afectan nuestros intereses, ¿no? Más allá de quien gane, afecta nuestros intereses y nuestros derechos. Voy a tratar de dar comentarios partiendo por Felipe. Hemos discutido esto miles de veces con Felipe. Preparado. Claro, perfectamente está preparado. Con más o menos copas de agua y vino. Felipe tiene un punto que es correcto.
estos tratados de libre comercio nos reducen toda la soberanía y acá quedamos amarrados completamente al acuerdo internacional, efectivamente. Pero sí reducen cierto espacio, y los espacios que comenté en la primera parte de la presentación. Ahora, la pregunta que dice Felipe es súper interesante. Dice, bueno, pero con el espacio que tenemos, ¿por qué no lo utilizamos? Y ahí es donde viene la variable de la economía política interna. Yo creo que si uno pudiera dar muy pocos puntos respecto a los grandes problemas que tiene hoy día el modelo de desarrollo, yo creo que se podría sintetizar de la siguiente forma. Como bien decía Felipe, el carácter rentista de la elite, la incapacidad de cumplir esa promesa del capitalismo, ¿no? De que si bajo la compulsión de la competencia los empresarios van a poder generar nuevos productos, diversificar y desarrollar las capacidades productivas de un territorio. Bueno, eso es precisamente lo que nos está ocurriendo con nuestra élite económica. Por lo tanto, yo creo que un primer punto es el carácter de los grupos económicos. Algo que ya más o menos en la literatura también se sabe y en los debates públicos también, entre por ejemplo Matamala y Mate, etc. Y el segundo punto es el tipo de Estado que tenemos hoy día en Chile. Las características del Estado subsidiario que hoy día se han impuesto, que le pone límite a la capacidad del Estado, límites internos, nacionales, a que el Estado pueda tener un rol fundamental, un rol empresarial o emprendedor, como diría un economista, Matsukato, en fortalecer nuevos sectores, en generar procesos de diversificación exportadora, en generar encadenamientos productivos con la gran empresa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el rol de la elite, el carácter del Estado, el tipo de Estado que se implementó desde los 70 para adelante. Y un tercer punto, y acá donde yo creo que hay más espacio de debate, es la política comercial. La política comercial chilena efectivamente nos abrió el mercado, Chile logró generar grandes sectores en aquellas áreas en las cuales tenemos ventajas comparativas, pero ese boom, esa energía que dio ese ciclo exportador ya llegó a un límite. Ya no vamos a poder seguir teniendo el mismo tipo de crecimiento que tuvimos durante los 90, alrededor del 7% con este tipo de matriz productiva. Y si eso es correcto, la pregunta es, bueno, en tanto se agotó ese modelo, ¿qué tipo de política es la que nosotros tenemos que empezar a implementar hoy día? Que tienen que ser políticas diferentes a las que implementamos anteriormente. Y ahí es donde entra el debate respecto a los tratados de libre comercio. Y ahí es donde yo discrepo, digamos, con Javier. La dicotomía no es entre estar cerrado o abierto al libre comercio. La gran pregunta es cuáles son las formas en las cuales nosotros nos integramos al comercio internacional. Si nos vamos a integrar a la chilena, radicalmente liberalizando la cuenta de capitales, radicalmente abriendo, reduciendo los aranceles considerablemente, no poniendo ninguna medida pro desarrollo de la inversión extranjera, o a la finlandesa, o a la coreana, o a la sueca, o a la noruega, que efectivamente utilizaron políticas de promoción de exportaciones, y efectivamente utilizaron políticas de transferencia tecnológica con la inversión extranjera. Famosos son los casos, en el caso de Noruega, en el caso del cobre, en el caso del sector forestal en particular. En el caso de China, recordemos que China no es un problema bien importante, son provincias que compiten entre ellas, ¿cierto? No es que sea un estado grande de 1.600 millones de seres humanos, son prácticamente estados internos que compiten por atraer capitales, pero en esa competencia por atraer capitales sí le imponen mecanismos de transferencia tecnológica. Es más, ¿acaso no es ese precisamente el debate que estamos teniendo hoy día con el litio? ¿Qué tipo de inversión extranjera podemos tener hoy día para que generen transferencia tecnológica, para que le agreguen valor a lo que está al litio y no solamente exportar el litio sin ningún tipo de procesamiento? Por lo tanto, estas políticas de promoción de exportaciones, de transferencia tecnológica, no son única exclusividad de China. Son políticas que han sido tradicionalmente implementadas por los países que han logrado despegar económicamente. Respecto al tema de la pyme, otra de las cosas que sabemos es que la pyme exporta muy poco, ¿cierto? Alrededor del 80%, 70-80% de las pymes no exportan. ¿Cómo poder hacer que las pymes exportan? Una de las formas que nosotros podemos hacer para que las pymes exportan es incluyéndola en la grande empresa que tiene capacidad exportadora. Y eso es generar encadenamientos productivos. Esa es precisamente la definición que decía un famoso economista publicado por Fondo de Cultura Económica, Albert Hirschman, que definía uno de los elementos fundamentales del desarrollo económico, encadenamiento productivo. Ahora, podemos solicitar a la inversión estratégica de la pyme nacional que permitirían incluir a la pyme en las exportaciones. Yo creo que es muy poco probable. Ahora, el gran problema de la pyme es precisamente ese. Tiene un mercado local muy pequeño, de bajo salario, por lo tanto tienen bajas tasas de acumulación, bajas tasas de ahorro, baja productividad, y por lo tanto se genera un círculo vicioso. Una de las formas de salir de eso es ampliando el mercado para las pymes. Y una de las medidas que tradicionalmente han sido utilizadas es generar esta alianza con los grandes capitales con potencial exportador, entre los cuales está, por supuesto, las inversiones extranjeras, los capitales que vienen de afuera. Ese tipo de políticas son de nuevo las que están conspicuamente restringidas en los acuerdos de libre comercio, no solamente, insisto, el TPP, sino con el resto de los tratados de libre comercio. Y esto nos lleva, yo creo que a la conclusión. ¿Es importante emparejar la cancha? Por supuesto que es importante tener reglas comunes de comercio, pero es muy diferente emparejar la cancha cuando somos economías extractivas que todavía no hemos alcanzado un despegue económico con economías que han logrado un desarrollo industrial. ¿Podemos emparejar la cancha con economías tan disímiles, con tanta diversidad en términos de productividad, en términos de contenido tecnológico?
O por el contrario, vamos a hacer lo que se hizo anteriormente, durante el siglo XX, durante el periodo de Bretton Woods, donde el sistema internacional, que era abierto al libre comercio, que permitía el intercambio de bienes y servicios, generaba el espacio para que los países pudieran determinar soberanamente qué tipo de estructura arancelaria pudieran implementar, qué tipo de política relativa a las inversiones extranjeras pudieran implementar, qué tipo de régimen de patentes pudieran implementar. ¿Era eso un cierre económico? ¿Era eso una autarquía? ¿Era eso volver a Trump? Por el contrario, era generar políticas que permitieran generar un crecimiento económico por parte de la periferia que le diera la posibilidad de insertarse en forma competitiva en el comercio internacional y que permitiera, no en términos institucionales, sino en términos económicos, emparejar la cancha. Eso. Agradecerles, no sé si tal vez 5 o 10 minutos para alguna pregunta, pero verdad estamos, son las 8 y 10. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Una ronda tal vez, y contamos 2 o 3. Pero tenemos que cerrar. ¿Nos están echando? No, o sea, tenemos 15 minutos. No, por la gente que se queda, señor Felipe. Si me permiten, me voy a tomar un par de minutos para comentar varias cositas. Mi nombre es Rodolfo Vilche, yo fui negociador del TPP y fui jefe de la división de procedimientos aduaneros en la aduana. Entonces hay varias cositas de las que se dijeron que estoy de acuerdo. Yo soy bastante imparcial con respecto al TPP. Por ejemplo, lo que comentaba ella sobre pueblos originarios, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que se debió haber hecho la consulta. Sin embargo, y aquí no quiero ser el abogado del diablo de Cancillería, hubo la intención de hacerlo. Se le preguntó al Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Desarrollo Social, su secretario del momento, Juan Alberto Faúnde, dijo que no era necesario. Cosa bastante extraña porque el actual subsecretario dijo en la Comisión de Relaciones Exteriores que efectivamente eso era correcto, pero en la implementación había que preguntarle, lo que es bastante contradictorio. O sea, si no le preguntaste antes, o sea, si vas a preguntar en la implementación, debiste haberle preguntado en la negociación también. Sin embargo, y aquí quiero hacer varios comentarios. Primero, el TPP es bastante más que semillas, que propiedad intelectual, que los 5 o 6 temas que se tratan hoy día. Tiene 30 capítulos, hay un montón de cosas buenas y hay un montón de cosas que son desafíos. Les pongo un ejemplo. El TPP establece, hoy día si tú quieres exportar, tienes que tener un sistema de procedimiento para ir a Japón, para ir a Vietnam, para ir a Malasia, para ir a Estados Unidos. El TPP lo unifica, te dejan uno. Por tanto, si yo creo, y eso para cualquier exportador, pregúntenle, va a ser que es un beneficio gigante poder tener, te reduce la burocracia, te reduce los costos, te reduce los tiempos, gigantescamente. Si alguien quiere exportar servicios, un pequeño exportador que está recién creando una aplicación va a tener hoy día el mismo trato en Japón, y eso es un beneficio gigantesco. Ahora bien, estoy de acuerdo en que el TPP efectivamente no incluyó algunos temas que podrían ser importantes. Sin embargo, es imposible pedirle, como decía Jorge, un acuerdo que resuelva todo. Pero el acuerdo también establece cláusulas evolutivas. Que de aquí a cierto tiempo se revisa el acuerdo, se establece cómo está evolucionando y si necesita ingresar algunas materias nuevas. Eso está en los acuerdos. Por tanto, da espacio a eso. En relación a lo que comentaban sobre diversificación y escala en la cadena productiva, creo que un poquito se confunden los conceptos. Diversificación es poder aumentar el número de productos o los tipos de productos, y eso lo hacen perfectamente todos los acuerdos aquí y en cualquier parte del mundo. Aumentar la escala productiva, efectivamente, no lo hacen los acuerdos, pero no lo hace este acuerdo, no lo hacen los acuerdos de la Unión Europea, no hacen ningún acuerdo del mundo. Eso está en base a políticas públicas de los países y así lo han desarrollado. Y no han dejado, los mismos ejemplos que estabas tú, no han dejado de firmar acuerdos, pero sí lo han asociado a políticas públicas. Ahí estoy completamente de acuerdo. Hoy día, y corrijo, digamos, para peor la cifra que tú dabas, no es el 80% de las pymes que no exportan. Hoy día solo el 1,8% de las pymes exportan. Y tienen el 2,3% del valor exportado. 360 empresas tienen el 90% de lo que se exporta en Chile. Entonces, ¿te plantea desafío? Por supuesto. Si te vas a plantear con la región, tienes que generar políticas públicas importantes. Si no, eso se va a profundizar más. Por ejemplo, en exportación de servicios. Pero si tú quieres hacer eso, tienes que hacer políticas públicas potentes como lo hizo Costa Rica. Costa Rica hace 10 años tenía un 5% de exportación de servicios. Hoy día tiene un 35%. Pero no dejó de firmar acuerdos. ¿Entendés? Hablaban también de la capacidad, limita la capacidad de políticas públicas e industriales. Y hacías un ejemplo sobre el reintegro simplificado. Bueno, yo negocié el reintegro simplificado. Y te digo que no se limita. La aduana
el 1 de enero, todos los años, plantea y establece listados de productos sujetos a reintegro simplificado. Eso no se elimina. Por tanto, yo sugiero informarse mucho más antes de lanzar cosas como esas, porque a veces no son efectivas. Sobre acumulación de origen, y aquí está un tema que me gusta mucho porque yo negocié la acumulación de origen. La acumulación de origen no es nueva. La acumulación de origen está en todos los acuerdos. Está en el acuerdo de la Alianza del Pacífico. De hecho, mucho más flexible es el acuerdo con Ecuador, que permite a los dos países acumular con los países de la comunidad andina, que no están en el acuerdo. Lo que genera esto es que tú puedes tener insumos de distintas partes. Eso es lo que el poder entrar a distintos oferentes. Ese es el beneficio. No es un mecanismo nuevo. Establecer que las cláusulas están suspendidas, yo ahí estoy un poquito, porque suena básicamente a como que cualquier país de los que están firmantes podrían introducirlas en cualquier momento. Y eso no es así. Si uno descarga el acuerdo hoy día, esas cláusulas, que son las 20, que básicamente, seamos honestos, son 20 cláusulas que puso Estados Unidos desde el principio, no están en el acuerdo. Y por tanto lo que rige es lo que está hoy día firmado y operando. Esas cláusulas no existen. Me podrán decir que, y ahí encuentro la razón, que Estados Unidos quizá el día de mañana ya sabe un poquito hasta dónde puede llegar el resto de los países si quisiera entrar al TPP. Pero eso es una negociación nueva. Van a ser circunstancias nuevas, quizás los países no lo acepten, quizás puedan aceptar más, menos, etc. Hoy día las cláusulas no están en stand-by, no están eliminadas, no están en corchete, no están en un anexo, no están en el acuerdo. Yo desafío a cualquiera que descargue el documento y me diga dónde están. Están solo en el anexo las cláusulas, no es el documento. No están. No, las cláusulas que están suspendidas para que las comparen. No están en... Pero después nos referimos a eso. Por último, el caso inversionista Estado probablemente es lo más dificultoso hoy día, pero de alguna forma Chile trató de cubrirse. A ver, todos los inversionistas tienen derecho a demandar Chile. No es que cuando uno escucha la discusión pareciera que el argumento es que ellos no nos pueden demandar. Siempre te pueden demandar si quieren demandarte. El tema es, ¿se generaron las cláusulas propias para salvaguardar en caso de que me demanden? Está. Hay cerca de 220 referencias a la facultad que tiene el país de establecer sus propias políticas públicas en distintos ámbitos, y hay ejemplos incluso, de salud, de FP, etc. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Yo soy un creyente que el TPP es un buen acuerdo, pero también soy un creyente de que estamos al debe con políticas públicas de fomento productivo. Y esas, con o sin TPP, los problemas que comparto con muchos de los que estaban ahí no se van a solucionar no firmando el acuerdo. Pero yo tengo una opinión también, y quizás las preguntas no tengo ninguna. El problema es completamente de tiempo, o sea, quedamos 8 minutos. Si quieren cerrar con esto o con alguna... Yo solo quiero responderle lo de la consulta indígena. ¿Permitirías que hagan una respuesta a esto y después te damos... y después te lo damos? Sí, pero que el público hable. Sí, ¿no? sí. Nosotros ya hablamos. Sí. Los negociadores. Claro, si quieren hacer sí, tienen acá el micrófono con ustedes, entonces primero solo voy a aclarar la consulta indígena, y como soy comunicadora voy a tener prudencia con las palabras porque hay que tenerlas. A nosotros se nos ha hablado de mitos y yo no voy a entrar en la misma discusión. El 2015 la Dirección envió una resolución pidiendo el procedimiento de consulta al Ministerio de Desarrollo Social. Ese procedimiento está establecido por 2 decretos inconsultos del gobierno primero de Piñera, es decir, no son decretos para regular la consulta que rindan el estándar internacional, punto número 1. Eso fue establecido en una examinación a Chile, y Chile comprometió modificar esos decretos que siguen siendo los que rigen la consulta. Bueno, dicho eso y aclarado, se pidió ese procedimiento. El Ministerio de Desarrollo Social respondió 12 días después, en el año 2015, es decir, fuera de la ley, de lo que establece la ley, que son 10 días de plazo. Pero más plazo se tomó la Dirección, que después de que le pidió el Ministerio de Desarrollo Social más información sobre las normas del tratado,
respondió un año después, el año 2016, o sea que el interés parece no ser tanto. Y no solamente respondió un año después, sino que respondió con 2 páginas, que no fueron proporcionadas al Senado y que yo la tuve que conseguir por transparencia en el Ministerio de Desarrollo Social. En esa resolución dice el Ministerio de Desarrollo Social, como tú dices, que evalúa que no procede la consulta indígena y que procedería en el caso de que se implementen leyes con posterioridad a su entrada en vigencia, y en ese caso debería nuevamente consultarse la procedencia. Y lo mismo dije en la Cámara de Diputados en la Comisión de Derechos Humanos: ¿por qué esperar a modificar leyes? Vamos al Tratado de Origen. Pero si me dejas concluir, y esto es lo importante, en esa misma resolución firmada por Faúndez, si la leíste en forma completa, dice que la resolución es meramente facultativa y no vinculante, porque es el órgano a cargo de la medida el que debe señalar si realiza o no realiza la consulta. Es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Direcon siempre pudo hacer la consulta indígena, no obstante el pronunciamiento. Entonces, la voluntad se ve en el intercambio de comunicaciones, que no era tanta, y finalmente prefirió oír una opinión y no hacer cumplir el estándar internacional que no está hasta el día de hoy. Y lo otro, solamente lo de la pobreza digna, es que me quedó dando vuelta y se me olvidó en lo anterior. La verdad es que Naciones Unidas establece que la pobreza, el umbral de la pobreza en 1.9, ¿ah? 1.9, claro, sí. No, pero fue actualizada, 1.9 de dólares al día. Entonces, saquen, más allá que saquen las cuentas, ¿no? O sea, el punto es, la pobreza se hace más digna si yo tengo un televisor, la pobreza se hace más digna, no sé, si yo tengo determinados implementos. Ese es el punto. ¿De qué nos sirve tener televisor, incluso refrigerador y todo, si no tenemos agua? ¿Por qué no vemos los marcos también nacionales? ¿Por qué vienen tantas inversores también en este país? Porque el marco de evaluación ambiental, el código de agua, todas las normativas sectoriales, además unidas a una constitución que no puede ser reformada precisamente por los quórums supramayoritarios, hacen que esto sea la panacea para invertir. Y si nosotros tenemos nuevamente esos tribunales cada vez más dotados, va a ser más fácil accionar, ¿verdad? Saltándose esto que ya es precario. O sea, hoy día los ciudadanos tenemos una simetría frente a las inversiones de las empresas que es violatoria en sí mismo de nuestros derechos. Eso yo creo que es lo principal que tenemos que dejar establecido, y que esa pobreza no se supera de esa manera. Muy cortito para dejar, a ver si dejamos un tiempo para el resto del público. Muy corto. Respecto, aquí nadie ha confundido diversificación con cadenas globales de valor, por supuesto. Lo que yo estoy diciendo es de que es bien difícil diversificar la exportación en áreas más intensivas en conocimiento cuando las políticas que tradicionalmente se han utilizado para aquello quedan restringidas con el TPP, como el subsidio a las exportaciones, como impuestos escalonados a las exportaciones, etc. Respecto a las cadenas globales, a la inserción en cadenas globales productivas, yo creo que en el capítulo de inversiones, no solamente el TPP, sino el resto de los TLC, cuando impiden hacer transferencia tecnológica o demandar contenido local, están impidiendo que empresas como la PYME puedan insertarse en cadenas globales productivas a partir de esta inversión extranjera. Por lo tanto, son 2 tipos de políticas diferentes para 2 objetivos diferentes: diversificación exportadora y cadenas globales de valor. Respecto al tema del reintegro simplificado, por supuesto, virtualmente sigue existiendo. Lo mismo con los controles de capitales. Hoy día también alguien puede decir, no, si todavía se pueden hacer controles de capitales, pero se pueden utilizar durante un año y solamente en contextos de crisis. Eso, en términos de cualquier teoría económica, eso no sirve en controles de capitales. Eso sí es lo que aparece en el TLC. Lo podemos discutir posteriormente. Perdona. Yo ahí te debato completamente. En el TLC con Estados Unidos. El reintegro no se aplica en momentos de crisis. El reintegro Estoy hablando de los controles de capitales. No, pero el reintegro que tú comentaste recién se ocupa fuertemente hoy día en Chile. Fuertemente. Okay. Y no está al mismo nivel durante los años 80. El reintegro ha ido aumentando, el uso del reintegro ha ido aumentando casi todos los años. Ok, lo podemos discutir posteriormente. Te lo aseguro. Okay. Terminamos con el compañero. Muchas gracias por la finalización. Mi nombre es Iván. Voy a partir diciendo que yo consumía azúcar para echarle el té y empecé a consumir miel, no porque fuese más beneficiosa, no porque fuese más natural y todo eso, sino porque una vez aprendí que el 70-80% de la miel se exportaba hacia afuera. Pequeños productores, principalmente la miel está en pequeños productores, medianos productores, vienen empresas a comprarle la miel, lo echan en tambores, esos tambores después lo exportan hacia afuera y hay esta cadena de intermediarios
o ese encadenamiento productivo que también se va generando, también genera una cadena intermediaria que también va en merma también del pago que se le hace a este pequeño productor o al mediano productor. Quería tomar la miel porque salió por ahí el ejemplo de la miel. Y yo creo que tiene que ver mucho esta conversación con los modelos de desarrollo que nosotros nos imaginamos, con las perspectivas de desarrollo que nosotros estamos buscando cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros yo creo que tiene una utopía, un imaginario de mundo ideal y todo eso. Entonces yo creo que esta discusión va en torno a los modelos de desarrollo y por supuesto a las perspectivas o modelos de economía que nosotros podemos estar discutiendo. No existe una economía, solamente existen formas de hacer economía. Alguien nombró ahí la economía política. En un momento la economía era economía política, se hablaba de economía política y ahora hablamos solamente de economía como si estuviese separado de la política. Bueno, dentro de estos modelos de desarrollo, yo como Iván, apunto a economías y a modelos de desarrollo que apunten hacia procesos más locales, que sean conscientes o que se preocupen del medio ambiente, ecológicamente hablando, que tengan una matriz productiva diversificada, pero que esta matriz productiva también no necesariamente sea grande, que tiene que ver también con los modelos de desarrollo. Cuando son grandes explotaciones, grandes forestales, grandes mineras, grandes hidroeléctricas, el impacto que generan en el medio ambiente y las comunidades que están alrededor de ellas van a generar un impacto, yo creo que necesariamente negativo, porque es grande. Entonces yo apunto a modelos de desarrollo que principalmente sean pequeños, como los pequeños productores y los campesinos. Esto va muy en la línea que lo que hablan Naciones Unidas, por ejemplo, y la FAO, que de hecho están apuntando hacia economía y al desarrollo de economías locales, donde se fomenta la agroecología, donde se disminuye la cadena intermediaria, donde se valorice lo que hace el productor campesino, etc. Pero también hay un peligro ahí, hay muchos países que cada vez están desconociendo estos acuerdos internacionales de FAO, de derechos humanos, como Brasil, Estados Unidos y cosas así. Bueno, y podrán decirme, y lo puse aquí entre comillas, ya, pero estamos en otro contexto, no podemos ir en la volada de empezar a cambiar todo nuestro sistema económico y nuestra volada política, como estamos hoy en día. Y yo creo que esto también tiene que ver con una apuesta filosófica, con qué tipo de mundo queremos construir. Y en esta apuesta filosófica yo tengo esperanza y fe en que se puede construir otro tipo de mundo diferente. Pero para ello es importante que cambiemos nosotros. Y por eso damos un poco el ejemplo de la miel. Pero cambiar uno no solamente para que sea, sino que para que empecemos a transformar esta realidad. De repente se habla del chorreo, de que las grandes producciones después van a chorrear la plata hacia los más pequeños y todas esas cosas. Yo no me compro mucho ese tema del chorreo. Y también se habla mucho que la exportación va a mejorar la competitividad. Yo quiero hablar de aquí de la exportación, que es una historia sobre la exportación. Es como la historia un poco de los agroquímicos. En algún momento se llegó al país la Revolución Verde a decir, oye, usemos pesticidas, usemos agroquímicos porque se va a fomentar la producción. Hoy día estamos en una vertiente totalmente contraria. Entonces la historia de la exportación es como INDAP. Para los que no conocen, INDAP es una institución del Ministerio de Agricultura que trabaja con pequeños productores. Se me secó la voz. Que trabajan con pequeños productores y ellos van diciendo a los técnicos con que trabajan con los pequeños productores, oigan, digan que usen pesticidas porque así va a mejorar su producción, que pongan antibióticos, que eso, llenemos los antibióticos para prevenir enfermedades. Y ahora estamos con la resistencia antibacteriana. Entonces, lo que se está pasando acá en el mundo no es ajeno a las políticas públicas que se van insertando o a lo que le estamos diciendo, por ejemplo, a los pequeños productores de cómo van a ser mejores. INDAP hoy día, en el gobierno de Piñera y gobiernos anteriores, siempre tuvo la mirada de decir, oiga, pequeño productor, si usted exporta, le va a ir bien. La FAO ahora está un poco cambiando esa mirada. Y yo quiero cerrar con esto, que existen las economías de escala y lo que significa todo esto de las economías de escala. Pero se están empezando a plantear otros tipos de economías, como las economías por alcance. Unos tipos holandeses hablando de ese tipo de cosas, que tienen justamente que ver con esta diversificación de la matriz productiva y que tiene que ver también con el fomentar la agricultura campesina versus la agricultura industrial. Yo no es que esté en contra del TPP, ni los acuerdos de Tratado de Libre Comercio, ni nada de eso. Yo estoy en desacuerdo con cualquier tipo de modelo que esté fomentando justamente esta exportación o que estén fomentando que las grandes, como que esté dirigido hacia la industria o que esté en desmedro de la valorización de las redes locales, de las tradiciones, de la cultura y todo lo que se pueda asociar. Eso, y consuman más miel, porque se exporta mucho. Agradecerles a los invitados, agradecerles a ustedes. Nos quedamos cortos, fueron demasiados, pero...